Gloria a Dios. Amén. Bendiciones, estimada Iglesia de Cristo. Los saludo con la paz del Señor. Amén. Así que, como todos los domingos, venimos a presentar la palabra o la enseñanza de la palabra de Dios. Y en este caso vamos a ver la segunda parte. Amén. La semana pasada no subimos, así que creo que es de menester para los que están interesados en enseñanza venir a compartir, ¿sí?, la palabra y las enseñanzas de este lugar. Así que hoy voy a continuar la segunda parte que le he puesto de título Neurometanoia, cómo vivir la mente renovada de Cristo. Y en este caso sería la segunda parte. Amén. Así que vamos al texto áureo. Dice la palabra, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. La semana pasada habíamos aprendido que la palabra metanoia literalmente significa cambio de mente, cambio radical de conducta. Amén. Esa es la palabra transformación, ¿sí?, que lo expresa Pablo. Entonces, hermanos, ya habíamos aprendido que la transformación inicia con la venida del Espíritu Santo a nuestra alma, amén, que es la mente, ¿sí? Cuando viene empieza a darnos el poder y el dominio del Espíritu Santo para poder gobernar nuestros propios deseos, nuestras emociones y muchas conductas que iban en contra de la palabra de Dios. Obviamente también hemos aprendido que esto es de forma progresiva, es un proceso de toda la vida, amén. Entonces nuestro punto central es ir a la imagen y semejanza de Cristo, es ser más parecido cada día a Él, amén. Así que, hermano, por eso la palabra clave de este texto es sentir, amén. Pero vamos a verlo en otra versión un poquito más clara, que dice así: piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan, ¿sí? Palabra clave, sentir. Bien, lo vamos a analizar esta palabrita. En el griego original sería ponema, que significa mentalidad, significa pensamiento, significa propósito, significa inclinación. Amén. Entonces, el enfoque de un verdadero cristiano al ingresar a una de estas instituciones religiosas no es venir a ser pastor, no es venir a buscar solamente una prosperidad, una sanidad, que son inicios de cualquiera, ¿no?, que cualquier persona tiene esas necesidades. No, el verdadero salvo o la verdadera persona que ingresó al mundo de la conversión, ¿sí?, porque es progresiva, viene a ser, o el propósito de ella es venir a ser más como Cristo Jesús. Amén. Porque dice la palabra, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Entonces, la riqueza que tenemos, la salud, las bendiciones generales, algunas que hemos pedido y estamos esperando, todo viene por añadidura, porque nosotros aquí venimos a hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Venimos a parecernos mucho más a Cristo Jesús. Y si no está ese pensamiento en tu corazón, venís por otras intenciones, sos uno más del grupo de esos miles que seguían a Jesús y después terminan eligiendo a Barrabás. Mucho cuidado, amén. Así que cristiano evangélico, no importa qué denominación sea, no importa qué perspectiva tenga de la palabra, pero si usted no tiene en su corazón el ser como Cristo, no tiene sentido su cristianismo. ¿Bien? Ahora, el hecho de decir, haya pues en vosotros este sentir, no significa que ese sentir sea solo emoción o un estado pasajero o algo almático, ligero. No, no, no. Esa es una actitud constante, ¿sí? Es una actitud mental constante. Es una disposición interna y es una orientación nueva del pensamiento, obviamente guiada por el mismo Espíritu Santo, ¿sí? Si el Espíritu Santo no está en nosotros, no se va a poder hacer ese cambio. Todo es puro fingimiento. ¿Bien? Por eso, hermanos, esto es un llamado a establecer una arquitectura mental como la de Jesucristo, ¿sí? Por eso le puse esa imagen, porque nuestra mente día a día es renovada, es cambiada para ser como Jesucristo, el ser perfecto, como humano, ¿sí? Una persona moralmente buena, sana, llena de Dios, haciendo las cosas que al Señor le agrada. Bueno, esa es nuestra disponibilidad en la actualidad.
Bien, por eso, hermanos, dentro de la neurociencia nos muestran que el cerebro, hermanos, forma redes por defecto, ¿sí? Que rigen cómo pensamos automáticamente. Estas se van gestando, miren, desde su crianza, su educación personal, esto deriva de papá, mamá, cómo te crió, el colegio donde fuiste, la cultura donde fuiste formado, o sea, muchos factores y patrones donde te van gestando tu personalidad, ¿bien? Entonces, hermanos, por eso un padre, si no le da una buena disciplina según la palabra, esos hijos van a ser muy, muy parecidos a los del mundo, ¿sí? Por eso hay muchos padres con mucho problema en la actualidad. No entiende por qué su hijo, a pesar de haber tenido una educación sana en la sociedad afuera, hoy es un atollante, ¿no? Sanamente hablando, perdonen la expresión, pero no entienden por qué se hizo malo. Bueno, porque no le dieron educación cristiana. Por eso siempre, siempre la palabra de Dios en sus jóvenes, en sus niños, amén. Porque algún día, hermano, esa semilla va a ser tan presionada que va a dar fruto, ¿sí? Y va a salir la salvación en sus almas, amén. Así que siembren palabra, aunque a ellos no les guste, denles la palabra del Señor, ¿bien? Así que, hermanos, por eso el sentir de Cristo, ese cambio radical, tiene que gobernar todas esas redes, hermanos, que están acá en las neuronas. Y estas tienen que ser reprogramadas mediante 3 prácticas básicas de cualquier nacido de nuevo, ¿sí? Que si no lo tienen, si no lo sienten de alma y espíritu, no es muy cristiano llamarlo así, ¿sí? No es un objetivo claro. Van a seguir un dinero, van a seguir una meta de ser alguien reconocido aquí, va a buscar púlpito, o sea, se distorsiona la cosa. Hermanos, entonces, el sentir en Cristo se forma mediante la práctica, número 1, lectura de la palabra, amén. Lo hemos estudiado la semana pasada. Número 2, la oración. Y número 3, ¿sí? La congregación, amén. Esos 3 factores son implícitos en un verdadero nacido de nuevo. Lea el libro de Hechos y va a ver que la primera comuna cristiana tenían esos 3 factores. Número 1, la lectura de la palabra, o sea, morían estudiando por estudiar la palabra de Dios, amén. La oración, morían por orar, ¿sí? Dieron sus vidas en esos circos y bueno, usted sabe la historia. Y número 3, morían por congregar, amén. Entonces, hermanos, también nosotros, por eso me es chocante a mí que alguien se haga llamar cristiano o se autoperciba cristiano y no quiera congregar, que no quiera leer la Biblia, no le interesa y no quiera orar. Es muy raro, ¿no? Capaz que es un nuevo, no sé, o capaz que nunca entendió el Evangelio y está aquí 20 años, pero no es salvo. Entonces, hermanos, por eso les vuelvo a decir, si en tu corazón no quieres ser como Cristo, estás perdiendo el tiempo, ¿sí? Vuelva a analizar la palabra y vea lo que es arrepentimiento. La semana pasada les enseñé que es arrepentimiento, cambio de mente. Eso significa en griego, ¿sí? Metanoia, cambio de... Por eso Jesús dijo, arrepentíos, amén. Cambien su manera de pensar, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Entonces, si no hay una intención personal de cambiar, esto no da resultado. Por eso el Espíritu Santo es tan bueno que te va a acompañar en ese cambio, amén. Así que, por eso, hermanos, nosotros tenemos que aplicar, como dijimos, oración. Bien, muchos cristianos no oran y están tan acostumbrados a no orar que esperan que otros oren. Entonces, estos son los que comúnmente toman a los pastores como chamanes. Entonces, siempre vienen con necesidades, ¿no? ¿Sí? Y a cada rato el pastor tiene que ponerles la mano encima, tiene que estarles orando, ministrando, y como que no saben orar por ellos mismos, ¿saben? No digo que no pidan oración, pero hermano, uno ya en el tiempo tiene que ir creciendo y madurando, ¿sí o no? ¿Amén? Ahora, como dijimos también, hermanos, segundo punto, la Biblia, la palabra del Señor, ¿amén? Esta tiene que estar implícita en todos los días de nuestra vida. Y como tercer componente, no quiero adelantar, ya vamos a ir a ver, es la congregación, ¿sí? Ahora tenemos que entender, hermanos, que si un cristiano no come Biblia, cualquier cosa le engaña, ¿sí? Digo cosa, me refiero a personas que parecen animalitos. La semana pasada también les enseñé eso, ¿sí? Que son lobos feroces, hablan cualquier cosa y los que no leen la Biblia dicen amén. Bien, a cualquier tontería, hermano, ¿sí? Y están expuestos, hermano, miren, una persona en ignorancia está expuesta a cualquier tipo de abuso, ¿sí? De todo tipo.
Así que hermano, le animo, lea la Biblia, ore y congregue. Amén. Ahora, no quiero ser muy larguero, hermanos, tenemos que entender que ir de la metanoia a la mente de Cristo es un proceso escalonado, ¿sí? Nunca esta va a ser un suceso instantáneo, porque esto es siempre progresivo. Por eso no espere que la persona que llega a una iglesia evangélica ya sea santa al otro día. Eso es, no sé, cualquier cosa. No, hermano, todo lleva un proceso. Amén. Por ejemplo, para llegar a un estado físico que uno desea, ¿cuánto tiempo lleva? Lleva su tiempo y su progreso. Amén. Si yo quiero bajar de peso, también lleva su proceso, ¿sí? Entonces, si yo quiero llegar a ser alguien en alguna carrera, tener ese título, también lleva un proceso, hermano, ¿sí? No es que el doctor me ora, el otro día yo soy médico, no, lleva un proceso. Bueno, el cristianismo es también así. Si alguien quiere ser como Cristo, lleva un proceso de toda la vida y eso no significa que seamos perfectos, ¿sí? Hermanos, por eso no espere que un hermano acá en la iglesia sea perfecto, porque cada uno individualmente hablando está en su proceso personal. Cada uno tiene su mundo, su situación y ahí está ¿quién? Dios trabajando en ese corazón. Por eso en esta iglesia está prohibido mirar la vida del hermano. Está prohibido juzgar. Aunque queramos, no tenemos un justo juicio. El ser humano no lo tiene, amén. El único que tiene ese justo juicio, ¿quién es? Dios. Por eso cada hermano está en su proceso personal. Y tu responsabilidad es cuidarlo, orar por él, darle un consejo, abrazarlo, porque ellos no necesitan tu dirección, ellos necesitan tu oración. La dirección les va a dar el Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo, hermano, nos va a convencer de juicio, de justicia y de pecado. Entonces, si mi hermano está mal, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Lo va a guiar en su mente por medio de una prédica, por medio de un consejo de algún hermano por ahí, le va a despertar y le va a decir al Espíritu Santo, estás mal en esta área. Así que cambia. Amén. Así que, hermano, por eso, en esta iglesia está prohibido mirar la vida del hermano o la hermana. ¿Bien? Oren por ellos. Cada uno está en su propio escalón. ¿Sí? Y si usted se pone a mirar, mire que usted está en su vida, ¿no? Y usted tiene que estar atento en cada paso porque está en su vida. Y si usted mira así al costado, el otro escalón de su hermano, o para allá, tiende a tropezarse. Y cuando usted se tropieza, le va a doler. Mientras más alto, mayor la caída. Y hasta que se recupere, se limpie un poco, ay, caí, y vuelva otra vez a los escalones, tu hermano, como no ha mirado a nadie, está más arriba. Ese es el problema. No ande mirando la vida de su hermano. Eso es metanoia. ¿Bien? Así que, hermanos, por eso esta renovación es progresiva, ¿sí? Es una metamorfosis espiritual y neural, hermanos. ¿Bien? Por eso dice la palabra del Señor, 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, nosotros los salvos, podemos ver y reflejar la gloria del Señor, y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos ¿a quién? Más y más parecidos a Él, a medida que somos metanoia, transformados a su gloriosa imagen. Amén. Así que, hermanos, por eso en la versión Reina Valera dice de gloria en gloria. ¿Bien? Entonces, de gloria en gloria equivale a la neurogénesis espiritual. Amén. Hoy soy muy diferente a aquel año donde entregué mi vida a Cristo, ¿sí? Mi vida vieja ha pasado y soy otra criatura, una nueva criatura en proceso de transformación a la imagen y semejanza ¿de quién? De Cristo Jesús. Algunos están más avanzados, otros van más lentos, pero el tema es, ¿sí?, ir al mismo objetivo, ser como Cristo Jesús. Y si en el camino vas madurando, vas siendo de confianza del Señor. Y por tanto Él puede decirte algún día, disculpa, mira que te veo muy obediente y quiero que te hagas cargo de una obra. Entonces te vas a hacer pastor. Señor, yo sí. ¿Bien? O evangelista, irás por las naciones. Yo, Señor, sí. ¿Por qué Dios y yo no? No, porque me servís bien.
¿Sí? Entonces, hermanos, todo depende de la madurez. ¿Bien? Ahora, dentro de la gloria en gloria, lo que me refiero es a que son cambios graduales, pero permanentes. ¿Amén? Antes era boca sucia, hoy ya no. Por ahí que se me escapa, puede pasar, pero ya no es como antes. Y lo voy a seguir trabajando hasta erradicarlo al 100. ¿Bien? Antes tenía una conducta y un carácter muy especial, ahora ya no, soy más noble y más bonito. ¿Sí? Antes era un guerrero, ahora soy un guerrero, pero con ética y bien formado. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, hermano, hay que madurar. ¿Amén? Por eso las prácticas. Número 1, la lectura de la palabra. Número 2, la oración. Y número 3, el congregarse, hermanos, fortalecen, miren, el lóbulo frontal, que ustedes ya saben, lo estudiamos la semana pasada, que es el lugar donde se regulan las decisiones éticas y morales, ¿bien? Entonces, esto hace un cambio radical y literalmente hay un cambio de mente, no solo espiritual o almática, sino también en forma física, hermano. Hay algo sobrenatural, ¿bien? Así que, por eso, cuando nosotros entendemos esto, hermanos, entonces podemos llamarlo neurogénesis espiritual. Amén. De gloria en gloria. ¿Sí? Cada uno en su escalón personal. Bien. Esto es tan así que yo tengo mis escalones y mi esposa tiene sus escalones. Para mí que ella está más arriba, no sé. Pero es así. Pero no por eso voy a criticarla ni juzgarla. Y al que está más abajito tampoco. Cada uno tiene que dar cuenta a su Señor. Amén. Entonces, por favor, reitero, no se mete en la vida de nadie. No vaya a ser que tropiece y después quedes atrás, ¿no? Como dijo Pablo, quede eliminado, ¿no? Sí. Abajo, abajo, y otro me quite esta gloria, ¿no? Ese objetivo, esa corona, esa recompensa. Por eso no mire su caminar, mire su andar y vaya, 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 vaya. ¿Pareciéndose más a quién? Ahí está. Así que no se quiera comparar y ser como el pastor, como el evangelista, como... No, sea usted, porque usted tiene un trato con su Dios. Amén. Así que, hermanos, ahora, segundo punto, está la neuroestructura del carácter. Segunda de Corintios 3:18, que ya lo hemos leído. Miren, dice, dentro de la neuroestructura del carácter, queridos hermanos, quiero corroborar con un texto, está en Hebreos capítulo 5, versículo 14, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Así que, hermanos, por eso el discernimiento espiritual no nace solo del conocimiento intelectual. Ejemplo, hay profesionales de la medicina que estudian los cánceres, ¿sí? En sus diversos aspectos, ¿no? Pero ellos saben lo que puede despertar un cáncer, ellos saben cómo acrecentar ese cáncer, qué alimentos, qué prácticas insalubres tiene el ser humano que ¿no? los acrecenta rápidamente y demás, pero hay médicos que saben todo eso, pero igual fuman, ¿sí o no? ¿Sí? Hay gente profesional que sabe que el alcohol es malo en exceso, saben sus consecuencias, tocaron ¿no? ciertos cuerpos que fallecieron con esos problemas, por ejemplo el cáncer de hígado, ¿no? y demás, y ellos igual siguen tomando, ¿sí o no? Entonces no es conocimiento intelectual. Hay gente que aprende hasta, mire, tiene doctorado en teología, pero igual es ¿no? chismoso. ¿De qué le sirvió? ¿Sí o no? La gente en la época de Jesús era sabia, eran la élite religiosa, ¿sí? La Universidad de Jerusalén tenía los mejores sacerdotes, escribas, maestros de la palabra, pero ¿cómo eran en el fondo? Asesinos, ¿sí? El conocimiento que habla acá no es, hermanos, de intelecto, está hablando de madurez, ¿bien? Y la madurez, hermano, viene con el componente del Espíritu Santo y el cambio progresivo de mente, ¿sí? Por eso este es el uso y repetición práctica, ¿bien? Que viene por la lectura de la palabra, la oración y si estás en esos tres factores, vas a ir alcanzando rápidamente madurez, ¿bien? Por eso, hermano,
hay un montón de personas religiosas que pueden estar metidas 20 años en una iglesia y ser inmaduros, ¿sí? Como personas que pueden venir y en 2 años terminar siendo súper siervos. ¿Por qué? Porque no se trata de conocimiento intelectual, se trata del corazón. ¿Amén? A ver, si vamos a las ventajas y desventajas humanas, ¿quién tenía más ventaja de ser rey? ¿Saúl o David? Saúl, por su capacidad, dice que era el más alto, familia de renombre, una persona muy buena, muchos aspectos, ¿no? ¿Sí? Pero David tenía el corazón que a Dios le agradaba. Y por tanto, él alabó a su Señor y maduró rápido. Y era tanto que era muy celoso de Jehová. Amén. Entonces él alcanzó, miren, el reinado de una forma espectacular. Él nunca pensó ser rey, nunca lo planeó, pero él sí tenía planeado algo, gestar mucha amistad con Jehová. Él tenía la mente de Cristo. Eso es conforme al corazón de Jehová, conforme a la mente de Cristo. Amén. Así que, hermanos, por eso pregunta, a ver, ¿qué pasaría si el siervo David sería parte de nuestra iglesia, ingresa por estas puertas, se sienta con ustedes, es parte y está 1 año, y vos le decís, David, vamos a jugar a la pelota este domingo, mejor faltemos a la iglesia porque ya demasiado culto como que cansa, y David, ¿qué te diría? Oh, se molestaría, ¿no? ¿Cómo? ¿Me querés sacar de mí? ¿Estás loco vos? Pagano, ¿sí? ¿Sí? Bien, ¿qué pasaría si a David le decís, David, no ores, mejor vamos a jugar a la Play 5? No ores, no hay tiempo. ¿Qué te diría David? Vos estás loco. No, no. ¿Qué pasaría si a David le dijeras, no vayamos a leer la Biblia? Mejor vamos a hacer otra cosa. ¿Qué te diría David? Hermano, David llegó a sus éxitos por esas 3 cuestiones. Amén. 3 elementos prácticos. Lectura de la palabra, oración y congregación. Amén. Todo profeta, todo siervo, la historia de la iglesia está marcada por esos 3 elementos. Ellos murieron, dieron su vida por la oración, la lectura de la palabra y el congregarse. Y nosotros también. Por eso esta generación actual de evangélicos están muy cómodos, hermano. No hay crecimiento ni desarrollo, todo es almático, no pasan de eso. No entienden lo espiritual y basan todo en querer entender por medio de la psicología. Y sabe que yo uso psicología, pero básica. No voy a ser la extremista tampoco. No, no se conoce así a Dios. A Dios se lo conoce por medio de la relación. ¿Sí? Es una amistad profunda y es accesible. Mire, ore y lo va a entender. Amén. Lea la palabra con sabiduría. Dígale, Señor, dame la dirección. Pregúnteme como su pastor qué cosas no entiende o qué cosas dice acá, dice allá. Le voy a ayudar, pero Dios le va a dar la dirección. Hermano, geste relación con Dios. Amén. Bien, volvemos a esto. Entonces, a esto le llamamos neurociencia aplicada. Bien, el cerebro, hermanos, humano necesita entre 21 a 66 días para formar rutas nuevas y estables. Todos ustedes no están acostumbrados a la palabra de Dios, por eso cuando leen a la primera les da sueño, no entienden nada y están ahí. ¿Sí? También como nuevos se gestan a la oración y están orando, no saben ni orar, porque se duermen orando. Ay, Señor, dame, y todas tus oraciones, dame. ¿Sí? Solucioname, dame, solucioname. ¿Sí? Eso es de nuevos, ¿bien? Y el congregarse como que te cuesta, porque antes los domingos te ibas a pasear, te ibas a comer un asado, ibas a un camping, te juntabas con la familia, los amigotes, la cancha, era todo. Pero ahora es la iglesia, ¿bien? Ahora es la iglesia. Por eso cuando venís, al principio es así, que la termina el pastor. ¿Sí? Y después ya uno va madurando, ¿bien? Y cuando uno madura, hermanos, ya es otra cosa. Por ejemplo, hay gente que está acostumbrada a trabajar a las 7 de la mañana, se levanta a las 6, es normal, casi media vida. Y cuando a ellos les toca las vacaciones, dicen, voy a dormir ahora sí hasta las 10 de la mañana, 11, 12, porque estoy de vacaciones. ¿Y lo logran? No. A las 5 están arriba, a las 6. Y dan vueltas, no saben qué hacer y están aburridos. Y ahí les viene, el trabajo nunca les dejó, dice, ¿no? No, porque están habituados. ¿Bien? Están tan habituados
que se quejaban, iban molestos, iban en el frío, en el calor, todo, pero tenían que cumplir porque si no, no pagaban las deudas y se habituaron. Por eso a una persona cuando se jubila y le sacas de sus hábitos, se muere o se envejece rápido. Se siente un inservible porque le sacaste de su hábitat. ¿Bien? Hermano, por eso nosotros también los cristianos nos habituamos. Número 1, ¿a qué? La lectura de la. Número 2, la oración. Y número 3, para mí sería muy raro no congregar. Para mí. Ni lo pienso. Están locos. ¿Saben cuántos cumpleaños me invitan, hermanos? Y yo les digo, no puedo. Cuando salga voy. ¿Saben cuántas fiestas nos invitan? ¿Saben cuántos viajes nos invitan? No voy a faltar. ¿Por qué? Porque es el día de mi Señor. Amén. Estoy habituado años a congregarme. Estoy habituado años a la lectura de la palabra. Y estoy bien habituado en la oración. Tanto que cuando me duermo estoy orando. Sí, muchos piensan, bueno, mi esposa piensa que estoy hablando en sueño. No, estoy orando. No me doy cuenta a veces, hasta inconscientemente uno ora. Hermano, por eso habitúe su corazón, ¿sí? Esa es la neuroestructura del carácter. Fórmese en los 3 elementos. Ese es el nuevo nacimiento real. Amén. No es fácil y después se hace habitual. Y cuando uno deja de hacer alguna de esas 3 acciones, sufre y sufre. ¿Bien? Por eso, hermano, el carácter del cristiano se forma por la repetición consciente del bien, por el impulso del Espíritu Santo, porque tu propósito es ser como Jesucristo. ¿Bien? Ahora, miren, estos 3 elementos, la lectura de la palabra, la oración y el congregarse, están respaldados científicamente como herramientas de reconfiguración cognitiva. Funciona, el lóbulo frontal va madurando. Miren, como todo, siempre hay una resistencia. Por ejemplo, quiero ir al gimnasio por mi salud. ¿Qué te dice tu cuerpo? No, hace frío. ¿Y tu mente qué te dice? No, mejor quédate acá. ¿Para qué correr? Comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Sí? Aguante McDonald's. Aguante. La mente te juega en contra, ¿sí o no? Como dice alguien, todo está acá, dice, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero uno cuando persiste y se sobrepone a esos pensamientos negativos, empieza el hábito sano, ¿no? Y juicioso, ¿bien? Bueno, para estos 3 elementos también hay una guerra. ¿Por qué? Porque siempre vas a tener resistencia a las redes antiguas, ¿sí? Que es la guerra espiritual y neural, ¿bien? Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4 dice así, a ver, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Antes de terminar la lectura. La iglesia tradicional evangélica usó este texto para inventar una guerra espiritual. Entonces le espadeábamos al diablo en los aires. ¿Qué más hacía? Tiraba aceite, clavaba una estaca en la esquina de la casa. ¿Qué más hacía? A ver qué lo cuando era niño, ¿qué hacía? ¿Sí? Jugaba, que peleaba y agarraba una Biblia y espadaba así en los aires. ¿Qué estás haciendo, hermano? Estoy corriendo los demonios, dice, ¿no? Bueno, eso era antes, ¿sí? Eso. Y está bien, bueno, éramos niños, ¿no? Éramos niños. Y es valorable porque Dios entiende tu intención, no es pecado, aclaro. Lo hacíamos porque nos enseñaron así, ¿bien? Entonces, la intención era ¿qué? Correr todo ese mal augurio místico que nos invade, ¿sí? Entonces ponían textos bíblicos en la puerta de la casa, al auto le ponía soy cristiano, Jesús te ama, ¿sí? Como pequeños fetiches que te protegían, ¿sí? Muy, muy parecido a la cinta roja, ¿no? De los paganos, ¿sí? Entonces usábamos tanta misticidad que no es así. Este texto está hablando de guerra espiritual, sí, pero de la verdadera guerra. ¿Cuál es? No es lo externo. ¿Dónde está todo? A ver, ¿dónde es el problema? En la mente. Bien, por eso dice el 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Bien, hermanos, la palabra argumento, ¿sí? En latín aquí es logismos, que significa lógica. ¿Qué es?
lógica. ¿Amén? Bueno, que son estructuras mentales resistentes a la verdad. Bien, por ejemplo, muchos jóvenes en el día de hoy tienen una mala perspectiva de que dicen, ¿para qué voy a estudiar si tengo un amigo que es abogado, anda ahí haciendo otra cosa? No es así. Puede haber casos extraordinarios por casualidad, suerte, no sé, bueno, es otro tema. Pero hermano, si un joven no se forma y no termina sus estudios para el bien de la sociedad, va a tener, miren, menos oportunidades, ¿sí?, para su favor económico, ¿sí o no? Pero ¿qué dice la mente en esos momentos? Ay, no entiendo nada, no aguanto, no sé qué tiene el profesor de matemática contra mí, no me aprueba nunca, y anda ahí llorando, ¿no? Llorando. Y no es así, hermano, no es así. Tenés que sobreponerte, porque por lógica todos saben de que si te formás tenés más oportunidades, ¿sí? Más oportunidades en esta vida de muchas cosas, ¿bien? Entonces, la ignorancia se mata con el estudio, la formación, ¿amén? Ahí está la clave del éxito de una nación para que sea potencia mundial. La clave está en la educación, ¿bien? Por ejemplo, los niños de Latinoamérica, de 12 años, 13, hasta los 18, 20, 21, jóvenes y adolescentes, hermano, tienen una mentalidad de jugar, ¿qué más? Perder el tiempo, ver qué, scrollear, todo el tiempo están ahí. Y esa es su vida y esa es su felicidad. Pero usted si va a Japón, ¿cómo son esos niños? ¿Qué están haciendo a esa edad? Ellos están inventando esto. Arman y desarman computadoras. Están, miren, 12 años ya saben arquitectura. Bien, están con lo último en tecnología. Entonces, son muy diferentes. Vaya a Taiwán, ¿cómo son esos jóvenes ahí? También. Por eso son países de primer mundo. Y ellos vienen de varias guerras que estaban... Mira, a uno le tiraron hasta bomba nuclear, Okinawa. Y ahora es una potencia mundial, hermano. De las cenizas resurgieron porque entendieron que el principio está acá. Por eso una nación fuerte es la nación que tenga mejor educación. Amén. Y acá estamos precarios. Por eso estamos limitados. Miren, según la tradición judía, en la época de Jesús, se consideraba hombre a un adolescente de 13 años. Una persona judía en esa época de 13, 14, 15 tenía la capacidad tal hasta para ser esposo. Y los chicos de hoy de 13 años siguen mantenidos, ¿no? Por eso no existe judío analfabeto, jamás existió eso. Hermanos, la mente de Cristo te lleva a ser mejor, lógico. ¿Amén? ¿En serio irme de falla todos los fines de semana es vida? La lógica del mundo dice que sí, pero la lógica de Dios, ¿qué dice? No, todo tiene su tiempo y su hora de lo que se quiera aquí en la tierra. ¿Amén? Habrá tiempo de festividad, pero sana. No vaya a ser que me pase algo. Hermano, por eso el mundo no usa la lógica, el mundo usa la fantasía. Hermano, por eso sea sensato. A ver, ¿con un préstamo voy a salir exitoso? ¿En serio? Eso también es otra fantasía. Por eso los que más caen en préstamos son los ignorantes, porque no saben administrar sus recursos. Y después la pagan, ¿no? Con dolor, terminan siendo esclavos de un sistema que a veces muy pocos salen. No, hermano, tenemos que aprender a ser gente sensata y usar la lógica de nuestra realidad. Yo voy a vivir con el sueldo que tengo. Si gano 1 milloncito, no voy a querer vivir como si ganara 2 millones. Que hay mucha gente que lo hace. Y por eso vive en deuda, y no lo termina de pagar nunca. Hermano, no haga eso, sea sabio, sea lógico. ¿Cómo lo va a hacer? Por medio del Espíritu Santo. ¿Amén? Y les voy a demostrar que esto es así. A ver, vamos a ver en otra versión para que seamos más claros. Dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, porque allá está todo tergiversado, para derribar las fortalezas del razonamiento que... tenés prácticas
tenés patrones ejercidos por el entorno donde te desarrollaste, creciste, ¿no? Si venís de una familia complicada, bueno, estás dañado, tenés tus traumas, heridas, eso no significa que te va al infierno, ojo, estoy hablando de perfeccionamiento, ¿sí? Entonces, razonamiento humano, ¿cómo cambia ahora tu guerra espiritual? ¿No? La guerra está acá, porque el diablo, como dijo alguien, la fe viene por él y el oír la palabra, bien, entra al oído y esa información ¿dónde se va? Al cerebro, el cerebro la analiza y después de tanto habituarse, ¿a dónde va? Al subconsciente, ¿bien? Y queda ahí y se va atesorando. Por eso las respuestas a ciertas cosas negativas va a salir del subconsciente, ¿sí? Te insultan, Dios te bendiga. ¿Sí? Si no tenés eso, estás lleno de maldad, te insultan vos también, pero vos también, te pones, ¿no? No es así. Por eso llénese de la palabra de Dios, ¿amén? Bueno, esto funciona así. Y el diablo también sabe este principio, ¿sí? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y también la duda viene por el oír y el oír a Satanás. No vas a poder, no servís, que moriste, y vos vas consumiendo eso. Todos los días ese mundo te tira datos para tu mal, para tu egocentrismo, para tu independencia de Dios, y no sirve. ¿Amén? Bien, así que destruye esos razonamientos humanos, ¿sí? Y para destruir argumentos falsos que el mundo te llenó, la vecina te llenó, ese amigote te llenó. 5. Destruimos todos obstáculos de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos ¿qué? Los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer. Por eso es progresivo. Todos aquí vinimos rotos, hechos pedazos, con traumas. Todos hemos llegado con necesidades X, pero ahora hemos progresado tanto que miramos de otra perspectiva. Amén. Yo doy gracias a Dios ahora por las aflicciones, porque ahí puedo ver milagros. Porque una persona aprende a orar ¿dónde? ¿Dónde se aprende a orar realmente? ¿Sí? La madre viene, Señor, te pido por el trabajo de mi esposa, te pido por esto, todo normal. Una madre reciente, cristiana, ¿sí? Recién nacida, cosas comunes. Te pido que haya más platita en la casa y cosas así, ¿no? Pero cuando un hijo se le enferma y está ahí al límite, ¿cómo ora esa madre? Ya no pide tonteras, ¿qué hace? Ahí aprende a orar. Ahí aprende a ayunar. Ahí aprende a clamar. Y cuando ve la mano de Dios, ¿cómo cambia esa persona? Sus oraciones son distintas, ya maduró algo. ¿Amén? Entonces, hermanos, cuando uno estudia la palabra por interés y emoción, entonces quiere hacer todo el seminario, esté interesado, pregunta al pastor y está acá, pasa el tiempo y después se aburre. Ya empieza a faltar a clase, ya no le llama la atención porque fue mera emoción. Pero cuando uno empieza a estudiar realmente la palabra, cuando hay necesidades. Te abandonó la esposa, ¿cómo estudias la Biblia? Y vas a encontrar la historia de muchos hombres que les pasaron cosas más feas. Y ahí aprendiste a leer realmente la Escritura. En necesidad, ¿amén? ¿Cuándo vas a valorar tu congregación? ¿Cuándo? A ver. Cuando hay una persecución como la que hubo en la historia de la iglesia. ¿Amén? Y ahí va a decir, ay, antes tenía todo el tiempo, yo tonteando acá, Señor, necesito estar con mis hermanos. Hermano, por eso son las aflicciones. Para nosotros son buenas, porque nos enseña a clamar para que veamos los reales milagros del Señor. Por eso, hermano, no está en nuestro orgullo, en nuestro poderoso saber. No. La presencia de Dios está en nuestra humildad, en el que es necesario que Cristo crezca y que yo desaparezca. Amén. Por eso soy dependiente de Cristo. Y eso me lleva a tener la mente de Cristo. Bien, ya va entendiendo. Por eso la metanoia rompe esas estructuras. Miren, y el sistema límbico, donde está los deseos, los recuerdos, las emociones intensas, empieza a haber una lucha
porque no quieren romper las estructuras viejas. ¿Y sabe qué? Dice la palabra del Señor, que somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas en Cristo Jesús. Amén. Por eso, hermanos, vamos desarrollando a Cristo. No podemos quedarnos en el mismo estado, ¿sí? Por eso ahí entra la disciplina espiritual que hemos estudiado la semana pasada, lo que es la neuroplasticidad como arma para consolidar la nueva mente. Así que el elemento a gestarse siempre para un verdadero cristiano es, número 1, la palabra del Señor, la lectura. Número 2, la oración, tu comunicación con Dios. Y número 3, congregarse. Si te falta alguno de esos elementos, hermano, nunca vas a gestar la mente de Cristo. ¿Bien? Y vas a seguir con lo mismo de siempre en tu limbo, en los mismos problemas. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando alguien desaprueba una materia? Tiene que volver a recursar. Si me quedo de curso, tengo que volver. Bien, no se quede de curso, avance en su vida en el nombre de Jesús. Lectura de la palabra, oración y congregación. Amén. Usted obedece esos tres, aunque tu carne no quiera, por el impulso del Espíritu lo vas a hacer y te vas a habituar. Y ahí viene tu desarrollo como cristiano. Amén. Y de ahí depende todo, ¿sí? Las bendiciones y todo, bueno, todo viene por añadidura. Ahora, hermanos, ¿qué entendió esto? ¿Cómo mantener la metanoia en la vida diaria? Bueno, como dijimos, y les voy a reiterar, como Pablo dijo, no me voy a cansar de decir las mismas cosas, que ustedes ya saben, pero no me voy a cansar, se les tiene que quedar bien hasta el subconsciente, y el día que se vayan a parar ante Cristo, ustedes van a decir, el pastor me enseñó esto y funcionó, ¿sí? Y si te vas al infierno vas a decir, el pastor me enseñó y no hice caso. Depende de usted, ¿amén? Yo estoy para advertir, ¿sí? Número 1, la exposición constante a la verdad, que es la palabra. San Juan, capítulo 17, versículo 16, dice así: al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Amén. No somos de este mundo, no se refiere a que somos extraterrestres, no está hablando de eso. Se refiere mundo, cosmos, se refiere al sistema de pensamiento humano 666. Por ejemplo, para ellos ser hombre de hombres es tener más de 20 mujeres al mismo tiempo. Para la Biblia, ser hombre de hombres es tener una mujer toda la vida. ¿Bien? Para ellos, la mujer más bella allá afuera es la que más desnuda ande y más provocativa, ¿sí o no? Para la palabra de Dios es la mujer más recatada, más sabia y más sensata. ¿Amén? Es la mejor, ¿sí? Bueno, entonces, hermanos, por eso hay tanto mundo afuera, hablo de su sistema de pensamiento filosófico, cultural y demás, que está totalmente torcido y desviado, que va en contra de las leyes del Señor. Por eso les va como les va. En cambio nosotros, al tener la mente de Cristo, ir con la ley del Señor, nos va a ir todo bien. ¿Sí? Y usted está siendo testigo. Cada cosa sale en su tiempo, ¿sí o no? ¿Amén? Y en su forma. ¿Vieron cómo Dios responde? ¿Cómo pueden decir no hay milagros, hermano? ¿Cómo nos responde el Señor? Por lo menos a esta congregación nos asombra el Señor. Cosas imposibles está haciendo el Señor, hermano. Si fuera por mi planeamiento no haríamos nada, en serio. Porque dependemos de ¿quién? De Dios. Simplemente hay que ser obedientes a los mandamientos del Señor. Amén. Así que, hermano, por eso la palabra actúa como estímulo constante para el cerebro. Miren, la palabra de Dios, esto se hizo un estudio científico. Hay unos aparatitos que se ponen en la cabeza y, bueno, usted puede ver en pantalla y salen lucecitas, ¿no? ¿Sí? Son las neuronas que se encienden cuando se lee un libro. ¿Bien? Cuando uno lee cualquier libro, hay una neurona, unas neuronitas que se encienden y parecen un juego de luces. ¿Sí? Que dice pum, 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 y que estimula un área de tu cerebro. La parte intelectual, objetiva, la de cálculo, se activa, ¿sí? Y a veces se activa la del otro lado, depende de la lectura. Una lectura de novela enciende del otro lado también un par de luces,
¿sí? El enamoramiento, los sentimientos, una lágrima te sale por ahí por esa activación. Pero si analizás a una persona, y esto están viendo los científicos, les ponen esas cositas y les hacen leer la Biblia, hermano, el cerebro es como, miren, como el arbolito de Navidad, luces por todos lados. Hay luces en lo lógico y en lo emocional, y ambos puntos convergen y se encuentran por fin y están de acuerdo. Por eso es importante la lectura de la palabra, que haya lumbrera. Ahora entiende por qué dijo eso el salmista. La palabra es lumbrera. Entonces, luz a mis pensamientos. Ahora comprende. No es solo por tus planes, no, es saber tomar decisiones. Y cuando lees la palabra y sacas tanta información, Señor, ahora estoy iluminado, ahora sí voy a decir sí a ese negocio o no, ahora voy a decir sí a esa mujer o no, a ese hombre sí o no, y voy a tomar buenos caminos como la palabra de Dios dice. Y eso no es ser un amargado viejo religioso, no, nada que ver, hermano. Porque tenemos el cerebro lleno de colores por el Espíritu Santo. Amén. ¿Y sabe qué? Eso genera dopamina, genera, bueno, otras sustancias que te rejuvenecen, literalmente te dan vida, te dan fuerza, te dan ánimo, te da todo tipo de emociones positivas para seguir adelante, a pesar de tantas circunstancias negativas. Hermano, usted no entiende el poder de la palabra, pruebe, dígale al Espíritu Santo internamente, Señor, hazme entender tu palabra, dame tus lentes, Señor, quiero transformación en mi vida. No voy a mirar ni allá, sino mi corazón. Que este templo sea como Dios quiere que sea. Amén. Así que, hermano, por eso esto fortalece la corteza prefrontal, dorso lateral, donde está el discernimiento y la moral, ¿sí? Inhibiendo reacciones impulsivas, ese animalito que está en nosotros. Ya lo metemos en jaula, una jaula mental, y lo tenemos ahí, ya no sale. Porque ahora lo controlamos. Y cada vez que quiera sacar la galla o hacer cosas malas, se queda ahí. Porque la palabra de Dios dice. Amén. Por esa causa, hermanos, nosotros al ir teniendo control, y hay un instrumento muy difícil de controlar. ¿Cuál es? La lengua. Ese es terrible, ¿no? Si llegás a controlar la lengua, vas a controlar todo tu cuerpo. Pablo lo dijo. Bueno, ese es el animalito más peligroso. ¿Bien? Contrólelo en el nombre de Jesús. Ese va a ser tu propósito ahora, ¿sí? Controle su lengua, ¿bien? ¿Estamos de acuerdo? Número 2. La comunión activa con Cristo y el Espíritu. Esa es la oración. ¿Bien? La oración, ¿sí? San Juan 15:4 dice, si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unido a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. Amén. Hermano, la forma de unirnos con Cristo es de una forma relacional. ¿Bien? Y se conversa con Dios, hermano. No es tanto religiosa, ¿sí? Nosotros somos relación. La iglesia de Cristo es una relación, no una religión, ¿sí? Porque me vista de tal forma, porque hable de tal forma, porque me pare de tal forma, eso no me hace más hijo de Dios, nada que ver. Esto se trata de relacionarnos con ¿quién? Con el Padre. Por eso Jesucristo es el intercesor. El Espíritu Santo es quien lleva nuestras peticiones, nuestras conversaciones a Dios y transforma nuestro idioma precario en el idioma divino. Y Él nos habla y el Espíritu Santo traduce ese hablar de Dios en lo que nosotros podamos entender según nuestra lógica humana. ¿Bien? Porque entender a Dios, hermano, es imposible. ¿Sí? Directamente, es imposible. Su voz es como un trueno, dice, ¿no? Por eso Jesucristo vino a hablarnos en forma sencilla para mostrarnos al gran Padre. Hermano, por eso relaciónese con Dios por medio de la oración. Amén. Y yo, miren, por experiencia le digo, Dios es un buen amigo. Que cuando le hablas tanto, y te olvidaste una de esas de hablarle, Él te va a venir a llamar. ¿Sí? 3 de la mañana. No puedo dormir. ¿Qué pasó? ¿No me mandaste un WhatsApp? ¿Estás bien, amigo? ¿Sí? Dios lo sabe, pero le gusta hablar. Por eso Jesús, el Espíritu Santo y el Padre son una triada divina. Y Él nos hizo a su imagen y semejanza. O sea, somos seres relacionales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí?
Y en la relación se usa un nexo. ¿Cuál es? El hablar, la conversación. Si vos querés ser mi mejor amigo, ¿qué tengo que hacer? Y el tiempo dirá sí o no. Nos peleamos, nos abuenamos, compartimos, lloramos, reímos, sufrimos, pero todo se gesta ¿por qué? Por la expresión vocal, el hablar. ¿Bien? Así que hable con Dios, sobre todo, y después con su prójimo, por supuesto. Por eso, hermanos, la permanencia forma un tipo de memoria espiritual, emocional, y en la oración se manifiesta, hermanos, este deseo profundo de comunicarnos con Dios. ¿Bien? Miren, estudios muestran que el cerebro espiritual, y esto lo hicieron en personas orando y demás, muestran que el cerebro, esta parte, ¿no? Como el lóbulo parietal y el tálamo, que está esa parte, el área espiritual, lo llaman así los especialistas, cuando se ora, esas partes se activan intensamente durante todo lo que dure esa oración, y eso, hermano, va reforzando los patrones santos. Bien, y la información santa que consumimos se va quedando acá, en el subconsciente. Hermano, ore. ¿Cómo sé que estoy orando? Cuando vengan cuestiones difíciles, automáticamente sale la respuesta de Dios, de tu subconsciente, por medio de la palabra de Dios. Te vendrán a memoria textos bíblicos, te vendrán fuerzas que no lo entendés. Todo el mundo está sufriendo, vos también, pero no estás como ellos, vos estás con esperanza. Es el poder del Espíritu Santo actuando en tu mente. Amén. Hermanos, por eso una de las personas que tenía mucha relación con Dios, a ver cómo se llama el Señor, ese que pasó a la tierra prometida con Josué. Don Caleb. ¿Cuántos años tenía don Caleb? Casi 90 años, 80 y pirulos, ¿sí? Bueno, ¿y Caleb cómo era? Valiente, aguerrido. Mire, a ver, ve ahora un señor de 80 y pico. Va a estar en silla de ruedas, va a estar enfermo, en la asiática, que ay, anda, ¿no? Que PAMI, que jubilado, que andan renegando en esas tonteras, ¿no? Pero Caleb, ¿qué decía? Vamos a pelear, dice. Vamos a tomar la tierra, no hay problema, vamos. Parecía un joven. ¿De dónde sacaba esas fuerzas? ¿Dónde sacaba? Porque confiaba en la palabra de Jehová. Amén. Por eso el Señor que le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Como también le dijo que no se aparte de ese libro, no aparte de sus ojos ni sus oídos, y que le pase a toda su familia. La palabra de Dios estaba también en este señor Caleb. Fuerte y no tenía miedo a nada. Y por eso él logró tomar esa tierra. Hermanos, por eso la juventud no viene de tanto ejercicio, eso es mentira. ¿Saben de qué viene? De tu comunión con Dios. Por eso los hombres santos vivían más años que los de afuera. ¿Saben por qué? Porque tenían paz. ¿Y mucha comunión con quién? Usted no hubiera aguantado si hubiera pasado la prueba de Job. Que se le mueran los 10 hijos, que se le funda la empresa, que se le mueran los empleados y que tus 4 amigos, tus supuestos buenos amigos te acusen. Y te sentís solo, aparte te agarra una enfermedad desconocida que ni siquiera los médicos saben. Y estás desnudo, y estás peladito porque tenés que rascarte, y no puedes ni dormir que te arden los huesos, no sé qué enfermedad sería. Pero él, ¿dónde andaba? ¿Dónde hallaba su fuerza? En las promesas de Dios. Y él después fue devuelto y su vitalidad seguía porque, hermanos, en anciano tuvo las 3 hijas más hermosas del mundo. Mire qué vitalidad. Se volvió a casar, volvió a levantar una empresa que llevan años, volvió a hacer todo, volvió a tener empleados, que a usted le cuesta media vida. No, él lo hizo por el poder de Dios en su mente. Y usted mire, la edad que tiene no corresponde a ese tipo de dolor. Hermano, es joven. Amén. Por eso yo conozco pastores de más de 70 años, parecen unos, no digo por
inmadurez, no, estoy hablando de su fortaleza. Parecen chicos de 40 años. Hace mucho yo estaba en una moto y un pastor de más de 70 años me hacía me ganó. Él hizo picada en su otra moto. ¡Yaa! Le metió, pastor, te quedaste. Este parece chanque. Porque tiene mucha comunión con quién. Por eso tu vida no depende de las cosas de aquí, sino de quién. ¿Vieron? Hermano, fortalezcase en el Señor. Eso es la mente de Cristo. Te da vitalidad, te da fortaleza, te hace hermoso, te hace hermosa, te da paz. Amén. Bueno, y punto número 3 es congregarse, pero quiero tocar un pequeño detalle ahí. Es tener relaciones santas que refuerzan la identidad. Proverbios capítulo 13, versículo 20, ¿qué dice? A ver, quien con sabios anda, a pensar aprende. Quien con tonto se junta, acaba en la ruina. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Bien? Sencillo. Hermanos, no importa dónde estés. Si yo quiero, esto lo dije esta mañana y está bueno. Si vos querés ser el mejor en lo que haces, juntate con los mejores. ¿Sí? Si yo quiero ser un buen matemático, ¿con quién me tengo que juntar? Con profesores, con gente de ciencia, ¿sí o no? Con gente que sabe. Me refiero en esa área, ¿no? Si yo quiero ser un buen doctor, ¿con quién tengo que juntarme? Con doctores de renombre, ya grandes, que saben mucho, ¿bien? Con innovadores de ciencia, bueno, con ellos, y voy a ser mejor, ¿bien? Si yo quiero ser un mejor cristiano, ¿con quién me tengo que juntar? Ah, con los mejores, sí, o sea, pastor que ya lleva años, hermanos de años, no con cualquiera. Amén. Si me junto con la hermanita que ya va por el quinto marido, no creo que funcione. No voy a crecer, ¿sí? Si voy por el hermanito que se desaparece cada carnaval y viene arrepentido en marzo, febrero desaparece, ¿no? Enero tilcareño, febrero no sé dónde, y viene para acá, pastor, volví al Señor. No, y sos muy amigo de ese, no vas a avanzar mucho. Amén. No todos son hijos de Dios, no todos tienen la mente de Cristo. Eso es lo que pasa en las iglesias evangélicas, que le damos títulos y lugares y cosas a cualquiera, y no tiene que ser así. Dice la palabra de Dios que tienen que ser probados en todo. Amén. Entonces, hermanos, por favor, tenga relaciones sanas y santas. La palabra santo no significa hombre perfecto, significa apartado de y apartado para, o sea, una persona en formación que más o menos tenga un nivel más elevado que el tuyo, porque uno tiene que sentirse menos que otro siempre, la Biblia nos enseña, considerad al otro superior a vos mismo. Amén. Entonces, en esa consideración vas a aprender sabiduría. Y en el mucho hablar es necedad. En el mucho escuchar, ahí está la sabiduría. Amén. Entonces, hermano, aprenda, ¿sí? Por eso, en nosotros tenemos unas neuronas que se llaman neuronas espejo, ¿sí? Que hacen que imitemos los patrones del grupo cercano, ¿sí? Imagínense, el pastor se empieza a juntar con los pibes de la esquina del barrio. Aunque yo no tome, no haga cosas de ellos, pero yo me siento con ellos, converso con ellos, y va a pasar 2 meses y el pastor va a aparecer aquí con un arito. ¿Sí? ¿Sí? Y después va a pasar otro mes, después el pastor ya va a venir acá con un tipo de vestimenta más deportiva. Va a pasar un año, después el pastor va a estar aquí, va a cambiar el dialecto. ¿Qué onda, rancho? Y después voy a empezar a venir acá y voy a hacer cumbia villera cristiana. ¿Vieron cómo me voy contaminando? Hermano, dime con quién andas. Si me junto con el grupo de hermanas de oración ¿no? Las hermanas chismosas, ¿no? Para orar, dicen, no, mentira. ¿Sí? ¿Sí? Que las hay, ¿no? ¿Sí? Entonces la hermana, me junto con las chismosas. ¿Cómo va a terminar la hermana sana, santa, que buscaba a Dios y escuchaba a Dios y se junta con ese tipo de personas? Va a ser la próxima chismosa. Amén. Sabe la vida de todos, saca el cuero a todos, para orar, ¿eh? Para orar. Amén. Dime con quién andas. Bien. Con qué grupo te estás juntando?
Los universitarios acá tienen que juntarse con los mejores en las materias que están estudiando. ¿Bien? Profesores, ya alumnos más avanzados, pregúntenle, sáquense dudas, júntense con ellos para ser mejores. ¿Bien? Y los que están aquí son empresarios, gloria a Dios, júntense con gente que ya tiene muchas empresas. Aprendan de ellos. ¿Bien? José, para ser el mejor, aprendió de los mejores. En serio. Como José no tenía capacitación de reyes, como lo tuvo Daniel, ¿no? Con Zapata, todo eso fue formado en su ámbito político, José no tuvo esa ventaja. ¿Dónde aprendió José a ser el mejor? En la cárcel. ¿Sí? Número 1, él tuvo su primer curso intensivo de administración, de todas esas cosas, de contaduría, de negocios, ¿no? De economía en general, con Potifar. Y mientras José limpiaba la casa, miraba otros cuartos ahí donde habían señores con rollos grandes, que contaban, que hacían esto, y él se juntaba y preguntaba, ¿qué era esto? Ah, ¿y esto? Ah, y fue aprendiendo. Por eso José terminó siendo gobernador de la casa de Potifar. Le encargó toda la administración, porque él aprendió de los mejores, y eso que eran paganos, ¿no? Por la sabiduría de Dios te hace pícaro, sanamente hablando. Y después, como ya sabía eso, cayó nuevamente preso y tenía que estar en un nivel más avanzado. Y por eso en la cárcel donde estaba José habían dos señores. ¿Quiénes eran? El copero y el panadero, ¿bien? El panadero sabía algo, sabía cosas, y el copero sabía aún más. ¿Sabe por qué? Porque la palabra copero ahí no es un señor que sirve copa y toma la copa para que el rey no se muera. No, nada que ver. En principio sí es una parte de su trabajo, pero el copero no era eso. El copero era el consejero real. Y capaz que el consejero real le hicieron por ahí una maldad para que lo metan preso y quitarle el puesto. Ahí la política es sucia. ¿Sí? Capaz le tiraron un dato, te quiso asesinar el copero, mirá, metelo preso. Bueno, el copero era un político, un señor muy docto, porque era consejero, porque al servir la copa era como decir, tomemos un café que te voy a dar un consejo. A ver, ¿usted le podría dar consejo al doctor Milei, al presidente? No, tendrá muchos defectos, sí, pero sabe. Yo para darle un consejo a Milei, ¿qué tengo que estar? Más o menos en su nivel. Por lo menos entender la materia de la que ellos son especialistas, ¿no? A darle un consejo, una perspectiva, ¿sí o no? No darle órdenes, porque no es él es superior, sino darle un consejo, desde mi perspectiva, porque estoy casi al nivel de ellos, ¿sí? Un ejemplo así. Pero ¿alguien de la calle le puede dar un consejo a Milei? A ver, ay, preocupate por los pobres. ¿Es suficiente eso? No es así, tenés que fundamentar. ¿Dónde vas a sacar recursos para los pobres? ¿Cómo vas a hacer manejo, pyme? Uno tiene que saber en la materia, ¿sí o no? Bueno, José, al tener la mente enfocada en Cristo, le abrió la mente y empezó a aprender los mejores. Y con el copero aprendió, no solo de ciencia en general, aprendió mucho de política, de gobernar, de cómo dirigirse a un rey. Capaz el copero dice, cuando te paré al faraón, nunca le miré los ojos, mirarle los pies, hacer una reverencia. Le enseñó muchas cosas. Y él preguntaba y aprendió. Y era tan buen administrador que terminó gobernando la cárcel. Aprendió estadística, aprendió también, hermanos, a construir. Miren, tenía un diseño en su mente porque Dios lo guiaba. Impresionante. Amén. Era un arquitecto porque mandó a hacer, ¿se acuerda? Para guardar los graneros. Para 7 años, imagínense la inmensidad. Él mandó a hacer para llegar a la tierra, o sea, era un ingeniero. Todo eso aprendió del copero. Y cuando salió y se presentó ante el faraón, estaba en la capacidad de él, y el faraón lo reconoció. Y dijo, este sabe más que yo, entonces por eso le dijo, mira, todo te pertenece, menos yo. Yo te voy a mandar. Porque yo sí sé, pero no tanto como vos. Pero aún así José tenía el poder, hermanos, para respetarlo. Porque cada uno tiene que saber su posición.
Por eso el altivo siempre resalta en su saber de algo que no sabe. Porque no sabe su lugar. Bien, cada uno tiene su lugar. En la sociedad, aquí también. ¿Sí? Hermano, así funciona. Porque es un sistema. Y el sistema teocrático es así. Ante Dios somos todos iguales. Como creación, sí. Pero como gobierno, no. No, jamás. ¿Por qué? ¿Los levitas eran iguales que los demás tribus? No, porque Dios los capacitó para otra área, pero tenían algo en contra, no tenían tierra. En cambio los otros sí, podían hacer hasta casa de 2 pisos, podían hacerse cada uno en su casa. Los sacerdotes no, tenían que vivir en el templo y alrededor del templo, por toda la eternidad. ¿Quién vivía más en beneficio? Ambos. Hermano, cada uno está en su puesto y eso es bueno. ¿Bien? Entonces no me venga con ese evangelio socialista que está fuera de mente. No, todos iguales, ¿qué? No, no funciona así. El pueblo se tiene que sujetar a un líder. Funciona así. Porque un pueblo sin líder se desestabiliza. Hay lucha de poderes, hay caos. No sirve. Amén. Todos necesitamos un líder. Por eso votamos por un presidente. Por eso aún la democracia nos enseña eso. Por eso, hermanos, aún en las iglesias necesitamos líderes, necesitamos pastor, necesitamos seguir una visión, porque si no estamos ahí. ¿Me entiende? Bueno, no quiero entrar mucho ahí. Por eso, hermanos, las neuronas espejo hacen que imitemos los patrones del grupo cercano, ¿no? El entorno de fe es clave, por eso el congregarnos, hermanos, nos hace diferentes a los de afuera, porque ahí consolidamos una mente renovada de acuerdo a lo que vamos aprendiendo de la palabra del Señor. Amén. No se me quede como un cristiano así que sigue en la mística, no. Crezca, madure, júntese con los mejores, pregunte, no tenga vergüenza. Amén. Bien, así que para ir terminando, hermanos. Entonces, Cristo es el modelo neuroespiritual de la metanoia. Hebreos capítulo 10, versículo 7 dice así. Luego dije, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Amén. Por eso Cristo no solo enseñó sobre el arrepentimiento, sino que Él encarnó una mente absolutamente alineada con la del Padre. Amén. Por eso, hermanos, Jesucristo vino con la mente de Dios a mostrarnos un camino diferente. Por eso nosotros que hemos ingresado a este mundo, el mundo espiritual, tenemos que ir a ser como Cristo. ¿Amén? Ese es el rumbo, esa es la meta, ese es el objetivo. No es venir a querer hacer daño ni a molestar, no, hermanos, ¿sí? Por eso en Cristo no hay desconexión entre emoción, voluntad y acción. Los tres están de acuerdo. Porque al iluminarse el cerebro en las dos áreas, en las dos esferas, ambas llegan, miren, a unirse y tenemos algo que se llama objetivo. El objetivo claro de lo que se tiene que hacer. Amén. Esta mañana ya les dije el objetivo que vamos a hacer ahora. ¿Bien? Y va a estar precioso, ¿sí? Por eso la mente de Cristo era obediente, estaba enfocada y dirigida a lo eterno. Él sabía que tenía que morir y resucitar. Y lo hizo, amén. Nosotros por el Espíritu Santo estamos siendo transformados en esa misma mente de Cristo. Entonces ya tenemos que ir teniendo objetivos claros, una mente clara de lo que tenemos que hacer en esta vida. Pregunta, ¿ya arregló su vida para más o menos ya saber qué es lo que tenés que hacer aquí? ¿Ah? ¿Ya sabes el propósito de tu vida? ¿O vas a seguir dando vueltas y vueltas y vueltas, esperando tu cosa, esperando a un predicador, un milagrero por allá? Eso es pérdida de tiempo, deje de seguir a hombres, siga a quién, a Cristo. Ningún hombre en el mundo, no importa cuánta reputación tenga, te puede salvar. Nadie. Por eso allá teníamos que entrar en el ámbito, hermanos, idolatría. ¿Sí? Hay tanta gente siguiendo hombres que esperan cosas de esos hombres y ¿saben qué? Son hombres. Usted tiene que seguir a Cristo, honrar a Cristo y respetar a Cristo. Amén. Así que, hermanos, en conclusión, la metanoia es un llamado a vivir con el cerebro y el corazón
alineados al reino de los cielos. ¿Sí? Yo ya sé lo que tengo que hacer y sé cómo me voy a ir de aquí. Me voy a ir siendo pastor, cumpliendo una obra y una labor que Dios me encargó. Esa es mi meta. ¿Con usted o sin usted? Porque yo no dependo de usted. ¿Yo dependo de quién? De Cristo. Amén. Así que, hermano, si Dios te trajo acá, tenés que alinearte a nosotros. ¿Bien? Y si no, pedirle al Señor, Señor, guíame, pero alineate en un lugar y seguí esa visión que Dios marcó a ese siervo. No sé qué, no voy a juzgar tampoco, cada uno tiene su visión, pero todos tenemos la misma misión. ¿Bien? Así que, hermano, avance, por favor, pídale al Señor discernimiento, ¿sí? Y aquí le paso una frasecita para que lo suba a su estado. Dice así: no basta con cambiar lo que creemos, debemos transformar, o metanoia, cómo pensamos, sentimos y decidimos. Amén. Eso ya es más almático. Así que cuerpo, alma y espíritu están alineados en la perfecta voluntad de Dios. Dios va a destruir este cuerpo precario y vamos a renacer en otro cuerpo superior a este, pero vas a seguir siendo tripartito por la eternidad. Amén. Dios nunca viola sus pactos, ¿sí? Así que, hermano, la metanoia es espiritual, pero también corporal, ¿sí? Es inmediata en propósito, pero progresiva en formación. Así que no espere cristianos perfectos, no lo juzgue. Ay, mi marido es malo, es el monstruo. Mira, yo les digo por experiencia, los monstruos terminan siendo los buenos y los buenos terminan siendo monstruos. En serio. No sé por qué. No sé. Bueno, eso es lo que vi yo hasta el día de hoy. Ojalá cambie la cosa. ¿Bien? Por eso, hermanos, esta es interna, pero visible en el carácter externo, ¿sí? De a poco se va a ir viendo. Uno va cambiando, gestando, ¿no? Así que, hermanos, esto es para usted. No mire al de al lado, nada, a nadie. Mírese usted mismo. Sea sincero con usted mismo. Y observe en su corazón. ¿Qué pensamientos todavía están gobernando tu vida? Que no se alineen a la mente de Cristo. ¿Bien? ¿Qué pensamientos tuyos, qué prácticas, qué cosas tenés en tu corazón que te dominan que no podés cumplir con las tres áreas o elementos propios de un verdadero cristiano? Número 1, ¿qué era? Lectura de la palabra. Número 2 y número 3, congregarse. ¿Qué es? Si Dios te habilitó la economía, estás en pleno centro, vamos. Todos los coles paran para acá. Tenés trabajo, tenés salud, estás con los 5 sentidos activos, sea como sea tu cuerpito, pero camina, mire cómo viniste acá. Hay Uber, hay Didi, hay Moto Uber y Moto Didi también. Aunque sea, venga a hacer un pedido ya atrás colgando el bolso. Hay bici, tenés auto, tenés moto, hay saeta. ¿Qué te pasa, hermano? ¿Cuál es tu excusa? ¿Amén? Ay, ¿por qué no lees la Biblia? Tenés internet, 300 megas tenés ahí. Y lo único que usás es para ver Netflix y tonterías. ¿Cómo es eso? Tenés el tiempo para orar. Antes los trabajos eran 16 horas, ahora es 8, 9, 10, pero tenés horas para orar. Congregarse por lo menos 2 veces en la semana, no te estoy pidiendo todos los días. No es para mí el bien, sino para quién. ¿Cuál es tu problema? En la mayoría de ustedes es interno. No es tanto lo externo, porque todo está habilitado. Todo. Amén. Hermanos, si usted no cambia su manera de pensar, nunca va a tener la mente de Cristo. Va a seguir con lo mismo, carnal, emocional, gobernado por el corazoncito, por las emociones. No sale de ahí. Y buscando líderes de renombre que le solucionen su problema que usted mismo se causó. Y no es así. Cada uno es responsable de sus actos, de su calidad de vida, de su crecimiento y desarrollo de su fe cristiana. Cada uno es responsable. No me meta a mí, no le meta al hermano, no le meta a su marido ni a su mujer. Es usted el responsable de su desarrollo cristiano evangélico. ¿Amén?
Así que hermano, por eso active por favor esto en su alma y entrene su mente en la palabra. Entrénela para orar y entrénela para decir, no, este es el día de mi Señor. Un día en la semana escoja y el domingo estás aquí. Amén. Allá tabla. ¿Sí? Por eso, hoy Dios no solo quiere perdonarte, sino que quiere reconfigurarte, darte una nueva red de pensamientos, emociones y decisiones. Y les doy un texto bíblico más. Dice Efesios capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Así que hermanos, miren, en otra versión para que sea más clarita. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa. Paréntesis. Es tu trabajo hacer esa acción. Es tu trabajo esa transformación con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Bien? No es de que Dios te va a obligar, no, eso no es así, jamás va a ser así. Es que Dios te ama y te abre puertas, te llama la atención, con buen papá. Pero depende de vos si vas a gestar esto o no. ¿Bien? Que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Y en cambio dejen que el Espíritu les renueve, ¿qué cosa? Y las actitudes, mente y acciones. Pónganse en la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, la mente de Cristo, quien es verdaderamente justo y... Ahora entendieron. Hermanos, por eso es bueno leer las nuevas versiones, ¿no? Para tener una comprensión más amplia. Así que no espiritualicen todo. Claro que todo es obra del Espíritu Santo, pero hermano, use su lógica. Entender a Dios no va a llevar cuestión de fe y muchas cosas, pero ese es otro tema que otro día trataré. Pero por lo menos esto, la renovación de mente también depende de usted. ¿Sí? A ver, ¿la universidad es gratis? ¿Sí o no? ¿Es gratis? Bien. ¿En la universidad hasta te dan un pequeño bono por estudiar? ¿Sí o no? ¿Ofrecen o no al que estudia? Bien. ¿Hay colectivos, tarjetas gratis todavía para los estudiantes? ¿Sí? Sí dan, ¿no? Sí, no sé cuántos viajes, pero dan una tarjeta para que vayas a estudiar. ¿Bien? ¿El gobierno te ayuda de alguna manera? También, hasta a veces regalan computadoras, ¿sí? Por ahí. Becas, muy bien, becas. Hay unos bancos acá que regalan becas también a los estudiantes, ¿bien? Entonces, ¿los papás no quieren que sus hijos estudien? Sí, hacen un esfuerzo y les pagan las carpetas, les pagan las hojas, los cuadernos, bueno, lo que necesiten, ¿no? Entonces, a pesar de tener todas esas ventajas como otros países no tienen, ¿por qué los jóvenes no quieren estudiar? Ahora entiende que depende de usted. ¿El reino de los cielos está abierto? ¿El tiempo de gracia está aquí? Amén. ¿Las iglesias están abiertas? ¿Cantamos? ¿Estamos enseñando, por lo menos esta iglesia está enseñando? ¿Amén? ¿Sí? ¿Estamos mostrando los milagros del Señor, los originales? Sí. Usted está siendo testigo. Y tantas cosas. Entonces, ¿cuál es tu excusa? ¿O no serás cristiano? O capaz que sos alguien que te gusta el cristianismo porque fue un refugio emocional, porque es el único lugar donde te abrazan, te escuchan, te apapachan y donde te dicen hermano, porque afuera todos te insultan, todos te basurean. Puede ser. Pero yo sé, hermanos, que el que tiene el componente del Espíritu Santo, al Dios vivo dentro de uno, lee la palabra, ora y congrega. Amén. Piensa un poco. Así que esto fue neurometanoia. Cómo vivir la mente renovada de Cristo. Segunda parte. La semana que viene vamos a ver la tercera. Amén.